Bienvenidos a una nueva entrega de las selecciones de superjuegos. En esta ocasión les presentaré algunos de los juegos de la Super Nintendo que siguen deslumbrando a pesar de haber sido lanzados hace décadas. Estos títulos no son solo visualmente sorprendentes, sino que también pueden ser disfrutados con una experiencia aún mejor gracias a los parches de mejora de la comunidad. Descubriremos por qué estos juegos siguen siendo tan relevantes y emocionantes en la actualidad. La Super Nintendo nos brindó un catálogo extenso y excepcional gracias a su potente hardware, permitiéndonos disfrutar de lo mejor de la era de los 16 bits y convirtiéndose en el hogar de algunos de los juegos más queridos y memorables de todos los tiempos. Así que intentaré seleccionar esos juegos que aún hoy pueden ser disfrutados tanto como el primer día. Me gustaría empezar con Axelay. Este impresionante juego de naves recibió un parche de mejora Fast ROM que elimina la mayor parte de las ralentizaciones. Axelay fue conocido por su innovador diseño gráfico, especialmente para la época en la que fue lanzado en 1992. Una característica distintiva es el uso de múltiples capas de paralaje, que crean una sensación de profundidad y tridimensionalidad en los escenarios. Esto se logra desplazando diferentes capas de fondo a diferentes velocidades, lo que da la ilusión de que están a diferentes distancias del espectador. Además, el juego utiliza técnicas de sombreado y gradación de colores para darle textura y detalle a los elementos del entorno. Uno de los aspectos más impresionantes es cómo el juego aprovecha la capacidad del hardware para crear efectos visuales llamativos. Gracias a este hack, que principalmente mejora la fluidez, especialmente en las batallas contra los jefes finales, lo convierte en una elección destacada como superjuego de la Super Nintendo. En la actualidad, Axelay se puede disfrutar como uno de los títulos más impresionantes que realmente pusieron al límite la capacidad de la SNES. Si hay un género que destacó en la SNES, sin duda fueron los RPGs, y estos juegos tienen un encanto especial que sigue siendo muy disfrutable hoy en día. Mi segunda elección es una de las joyas del catálogo de Square, lanzado en exclusiva en Japón en 1996. Este juego de rol táctico cuenta con traducciones al inglés y al español gracias al ROM hacking, lo que brinda una excelente oportunidad para redescubrir una de las gemas más desconocidas de Square. Bahamut Lagoon nos sumerge en un mundo donde los dragones no son solo criaturas legendarias, sino aliados esenciales en la batalla. El sistema de combate, meticulosamente diseñado, ofrece un equilibrio perfecto entre estrategia y acción. Cada movimiento cuenta. Cada orden dada a tus dragones puede cambiar el curso de la batalla. A medida que avanzas en la trama, el vínculo entre los personajes y sus leales compañeros se fortalece, tomando decisiones que afectarán el rumbo de la historia. El sistema de evolución de los dragones añade una capa adicional de estrategia, ya que elegir cómo fortalecer a estas majestuosas criaturas es clave para la victoria. Todo esto convierte a Bahamut Lagoon en un título muy recomendado para jugar hoy en día, y en un superjuego de la SNES.
Uno de los juegos más memorables del catálogo de la SNES es el Demon's Crest. Este juego de acción y plataformas con elementos RPG es una elección indispensable en esta selección, ya que no es común encontrarse con juegos en los que encarnes a un demonio. Lo que verdaderamente distingue a Demon's Crest es su atmósfera única y envolvente. El sombrío reino en el que te adentras está meticulosamente diseñado, repleto de detalles y con una estética gótica que te transporta a un mundo de misterio y peligro. En Demon's Crest asumes el papel de Firebrand, el infame demonio rojo de la saga Ghosts 'n Goblins. Los jugadores se embarcan en una épica búsqueda de fragmentos de la cresta de los demonios. A medida que exploras este sombrío reino, te enfrentarás a desafiantes enemigos y colosales jefes, desbloqueando nuevas habilidades y poderes a lo largo del camino. Actualmente existen traducciones a muchos idiomas de la ROM, incluido el español, así que esta es una excelente excusa para revivir esta aventura. Además, si buscas algo diferente, en el portal de ROM Hacking también encontrarás un hack donde se realizaron una gran cantidad de ajustes para mejorar la experiencia del juego. Con esta modificación podrás disfrutar aún más de este superjuego. Uno de los juegos más divertidos que podemos disfrutar hoy en día en la SNES es el Rock and Roll Racing, pero uno de los motivos que me animó a incluirlo en mi selección es la sorpresa de descubrir que actualmente existe un parche de mejora Fast ROM disponible. Gracias a este parche, la experiencia se ve significativamente mejorada, permitiéndonos disfrutar de emocionantes carreras de una manera más agradable y fluida. Rock and Roll Racing fue un juego notable que recibió excelentes críticas en su momento. Destaca sin duda por su apartado sonoro con icónicas canciones de rock and roll. Además, el comentarista en el juego añade un plus a la diversión. En cuanto a los gráficos, utiliza una perspectiva isométrica muy acertada, lo que lo hace fácil de jugar con controles simples pero efectivos para ganar carreras y dinero y así mejorar el coche. A medida que avanzas en los niveles, los rivales se vuelven más difíciles y las carreras se vuelven más locas. Por lo tanto, creo que es un juego digno de recordar y del cual vale la pena disfrutar las mejoras que se pueden conseguir en la actualidad. About to blow! Nick scores a first place knockout! Shred finishes second! Viper takes a weak third! Rip is in another time zone! Hoy en día, uno de los juegos más valorados por los coleccionistas es Spackster. En la Super Nintendo se lanzó en octubre de 1994 como una versión distinta a la de Mega Drive, conocida como la segunda parte del Rocket Knight Adventures. A pesar de similitudes en la banda sonora y ciertos elementos estilísticos, como el diseño de los robots y el acorazado, presenta giros argumentales distintos. Además, no comparte una continuidad argumental con el Rocket Knight Adventures original para Mega Drive. Aunque esta serie no alcanzó el éxito esperado por Konami en su momento, con el paso del tiempo ha ganado la confianza de los aficionados, convirtiéndose en una auténtica joya. Actualmente podemos encontrar traducciones en forma de parches para la ROM. Sin embargo, lo que destaco especialmente de este juego es su apartado gráfico, siendo uno de los títulos más bellos que podemos disfrutar en la SNES. Por ello, considero que es una elección acertada para revivir la experiencia de un excelente juego de plataformas y acción.
máquinas arcade siempre acapararon la atención en cuanto a juegos de deportes. Esto no significa que no haya excelentes opciones en las consolas. Mi próxima elección es un pack de 3 notables juegos de la SNES que aún hoy son increíblemente divertidos de jugar, especialmente si lo juegas a dobles. Si estás buscando un juego de deportes con un toque retro para disfrutar con un amigo, aquí te traigo algunas alternativas muy interesantes. En primer lugar está el NBA Live 95. Personalmente me encantó esta versión del 95 por su simplicidad de juego combinada con un desafío real, con cuartos que duraban hasta 12 minutos reales. Sin embargo, la verdadera diversión radica en jugarlo con un amigo para lograr jugadas espectaculares e intentar vencer a una IA bastante competente. Otra serie muy popular en los años 90 fueron los juegos de hockey sobre hielo de las series NHL. En aquellos años, esta serie tenía bastante popularidad por ser muy buenos juegos y entretenidos, así que esta sería otra muy buena opción por si estás buscando juegos de deportes para jugarlo a dobles. Finalmente, el Jimmy Connors Pro Tennis Tour se presenta como otra opción destacada para lograr partidas o puntos memorables. Estas 3 opciones, en mi opinión, nos garantizan pasar momentos agradables y divertidos en las partidas a dobles. El último juego de esta selección quizás sea el menos conocido de todos, pero lo considero una auténtica joya oculta que quiero destacar. Para mi sorpresa, Skyblazer cuenta también con parches de traducción y sobre todo uno muy interesante, un parche Fast ROM. Esto permite disfrutar del juego que en su momento era notoriamente lento en algunas partes a velocidades mucho más aceptables. La trama sigue a Sky, un joven transportado a un reino místico con la misión de rescatar a una diosa capturada. En su época, Skyblazer también destacó por sus gráficos detallados y vibrantes, así como por su inmersiva ambientación. Cada nivel presenta un diseño único y desafíos distintos. La mecánica del juego es sólida y pulida, permitiendo a Sky adquirir nuevas habilidades para superar obstáculos a medida que avanza en la aventura. Y por supuesto, no pueden faltar los jefes finales. Para los amantes de los juegos de plataformas de la era de la SNES, Skyblazer es una verdadera joya en el catálogo. Y gracias al parche de mejora, hoy en día se puede disfrutar de esta experiencia de una manera aún más satisfactoria.